Viendo los medios, digamos, de comunicación, los diarios, las radios, las señales de televisión por cable, daría la impresión de que la carta de Cristina debilitó al gobierno. Mi opinión, que está expresada en la nota, es que por el contrario la carta lo fortalece. Y que la carta fue un elemento ordenador para dejar atrás la crisis que puso en evidencia el resultado electoral del domingo pasado. Lo que realmente debilita al gobierno es el veredicto del electorado y cómo se llegó hasta allí. Y no la carta de Cristina, que lo que hace es reflexionar sobre por qué pasó lo que pasó y qué hay que hacer para revertir esa situación en el futuro. En ese sentido me parece que ha sido un elemento ordenador. Es después de la carta que el Poder Ejecutivo empieza a apurarse, a resolver los conflictos en el gabinete, cosa que no había hecho hasta ese momento. La carta de Cristina es del jueves, la elección fue el domingo, la carta de Guado es del miércoles. Cristina manda la carta el jueves y el viernes Alberto anuncia los cambios del gabinete. Y el sábado se va a La Rioja a reunirse con los gobernadores. Mañana va a tomar juramento al nuevo gabinete y el martes va a anunciar una serie de medidas económicas. Digo, este ritmo no lo habíamos visto en los 2 años previos. Y eso es efecto de la carta, es consecuencia de la carta. Y por supuesto del resultado electoral también. Pero digamos que transcurrieron 4 días después de la elección y no había ninguna reacción. Eso lo dicen también algunos comentaristas de la derecha mediática, si bien, digamos, la actitud de ellos es elogiar a Alberto por no querer apresurarse, por supuesto. Eso depende de la posición de cada uno, de los intereses que defiende cada uno. Ahora, hace un mes y algo renunció Agustín Rossi al Ministerio de Defensa y Alberto eligió para reemplazarlo a Jorge Tayana. Bueno, la idea en ese momento fue darle mayor volumen o densidad o peso político al gabinete. Tayana es una figura de mucho peso político. Y el criterio en el recambio de esta semana ha sido el mismo. Tiene que ser gente con peso político, con volumen político. Ahora, fíjense una cosa que realmente a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? En el año 19, cuando elevó a Alberto Fernández a la candidatura presidencial y cuando recompuso la relación con Sergio Massa, que estaba quebrada, Cristina recurre, igual que ahora, a figuras que no forman parte de su núcleo íntimo, que incluso la enfrentaron duramente, como el caso de Mansur. Eso es interesante. En menor medida Julián Domínguez, pero fundamentalmente Mansur. Es decir, acuérdense, Mansur era el eje de una coalición de gobernadores antikirchneristas. La idea de que los gobernadores tenían que fortalecer a un polo peronista no kirchnerista para parar a Cristina. Y ahora se está deshaciendo en agradecimientos y elogios a la vicepresidenta, ¿no? Esto a mí me provoca esta reflexión, ¿no? Digo, conducir a los propios es fácil. Digamos, la capacidad estratégica se prueba cuando se trata de conducir a los ariscos.
como es el caso específicamente de Mansur. Yo no quiero abrir un juicio de valor sobre Mansur. Yo sé que hay muchas polémicas que me parecen muy legítimas y yo tengo mi opinión formada al respecto por las posiciones que Mansur ha tenido en temas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Ha tenido una intervención verdaderamente bochornosa en un caso en su provincia de Tucumán, donde una chiquita de 11 años violada, embarazada, la familia había pedido que se realizara un aborto y el gobernador decidió que se hiciera una cesárea para que naciera la criatura. Que realmente, bueno, esto fue antes de que asumiera Alberto la presidencia, fue durante el gobierno de Macri. Pero Mansur ya era gobernador de Tucumán. Ahora, la pregunta es, ¿qué tienen en común Mansur, Aníbal Fernández y Julián Domínguez, que son tres de las figuras que entran al gabinete en este momento? Pues son personalidades distintas, tienen perfiles políticos diferentes, pero si algo tienen en común es que son hiperkinéticos los tres, son hiperactivos. Y eso es lo que de alguna manera se requiere en un momento complicado como este. Uno de los líderes de la coalición oficialista me dijo una metáfora irónica, por cierto, ¿no? Que nadie la tome, que nadie se ocurra tomarla al pie de la letra. Dijo, son tres asesinos seriales dispuestos a hacer lo que sea necesario. Es decir, una ejecutividad que luce muy necesaria, porque la parsimonia, yo creo que Cafiero es una excelente persona, yo le tengo respeto, le tengo aprecio, le tengo afecto, lo mismo a Sabina Frederick, lo mismo a Luisito Basterra, que en su gestión como diputado fue uno de los tipos más queridos de la Cámara, todo el mundo lo adora, es un tipo buenísimo, pero digamos, se han manejado con una parsimonia en los respectivos cargos que no está a la altura de los desafíos de un momento tan complicado como el que estamos viviendo, ¿no? Ahora, distinto es el caso de educación, donde también tengo una muy buena opinión de Jimmy Persic, pero de ninguna manera diría que es una buena persona Nicolás Trota. Me parece que ahí es pura ganancia el cambio, no hay peros ahí, no hay reparos. La gestión de Trota ha sido realmente desafortunada. Además es un hombre que responde a intereses oscuros, nada que ver, digamos, con los otros tres que mencioné antes, ¿no? Y Jimmy, digamos, apareció por ahí una declaración de Claudia Cesaroni que dijo que Persic creó una serie de secundarios técnicos dependientes de las universidades del conurbano. Él era Hurlingham, ¿no? No, él era secretario de políticas universitarias. Había sido rector había sido rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, donde también dejó una muy buena impresión, ha sido muy reconocido, es un tipo muy valioso en un ministerio, digamos, que realmente le quedaba muy grande al ministro que acompañó estos primeros años de Alberto. Y Alberto lo tenía, digamos, por una conciliación de intereses con un sector político y mediático importante, pero Alberto tampoco lo quería ni lo respetaba. Si hay
si hay algún funcionario que Alberto no lamenta su partida, es Trota. Al contrario, para Alberto es un alivio sacárselo encima, Trota. Lo padeció durante estos 2 años. Ahora, quedan cosas pendientes muy profundas, digamos, que es la puja distributiva y la política económica. En el medio está el proyecto de presupuesto, que como dice una de las notas de esta edición de Horacio Robelli, es menos de lo mismo. Es decir, aquí hace falta, digamos, un shock distributivo y productivo y de consumo muy grande, y este presupuesto de ninguna manera va en esa dirección. Ahora, digamos, un funcionario con mucha experiencia en este tema y de muchos años me decía, bueno, pero el presupuesto es lo que su nombre lo indica, es una suposición previa. Después vienen 2 instancias. Una es su tratamiento legislativo, es el Congreso el que tiene que aprobarlo, y tal como está no hay posibilidad de que el Congreso lo apruebe. Cristina lo menciona en la carta, se refiere a la subejecución del presupuesto del año en curso y habla de la necesidad de discutir el del año que viene. Y después viene su aplicación posterior. Digamos, lo que Cristina señala es la subejecución del presupuesto del año 21, donde se planteaba, digamos, cifras que no se alcanzaron, se alcanzó la mitad de eso nada más, el resto no se ejecutó. Bueno, uno de los funcionarios que aquí, digamos, ha habido, por ejemplo, en todas las negociaciones entre los 2 grupos, ha habido funcionarios que han tenido un rol decisivo. Digamos, uno ha sido Santiago Cafiero, justamente, otro ha sido Guado de Pedro y otro ha sido Sergio Tomás Massa. Bueno, uno de los ministros que acercó posiciones cuando y otro es Cato, Gabriel Cato Podis. Hubo ministros que acercaron posiciones y hubo otros que trabajaban combinadamente. Uno venía con el bidón de nafta y el otro detrás con el encendedor. Bueno, es uno de los ministros que acercó posiciones. Me dijo que ahora es imprescindible el anuncio de medidas que lleguen a los sectores más necesitados, porque, digamos, si todo esto queda en una componenda de Palacio, bueno, el desencanto que se expresó en las urnas podría convertirse en furia. ¿Por qué yo digo el desencanto que se expresó en las urnas? Digo, analicemos un poco las elecciones del domingo pasado. Yo creo que el electorado ha sido muy generoso con el gobierno, muy generoso. Se quedó en casa, mirando la heladera vacía, pero no fue a votar por quienes se la vaciaron durante el gobierno anterior. Y la verdad que es como para preguntarse, ¿qué está festejando la oposición? Porque el Frente de Todos perdió 6 millones de votos respecto a las presidenciales de 2019, que es una cantidad de votos monstruosa. Digamos, en las presidenciales del 19 sacó 12.900.000 votos y en las PASO de la semana pasada sacó 6.900.000. 6 millones nítidos de pérdida. Ahora, ¿los ganó Juntos o Cambiemos o no? La oposición también perdió votos, perdió 2 millones, no 6, pero perdió 2. Y tenía muchos menos. Es decir, en el 19, cuando Macri hace esa campaña del Sí Podemos y celebra que sacó tantos votos y que recuperó y que achicó la diferencia, sacó 10.800.000 votos. Y ahora sacó 8.900.000. Es decir, ahí hay también una pérdida de casi 2 millones de votos. Esto lo que te indica es que
es una derrota recuperable. Hemos dicho muchas veces que, digamos, que hay un fenómeno mundial, y es que en la pandemia, con las restricciones y con la consiguiente crisis económica, en todo el mundo han perdido los oficialismos. Eso es lo mencionamos en varias notas anteriores. Era llamativo que en las elecciones provinciales, en las 4 elecciones provinciales que hubo antes de esta, no se produjo ese fenómeno, y por el contrario los oficialismos provinciales ganaron. De distintos partidos, pero en Misiones, en Salta, en Corrientes, y no me acuerdo cuál era la 4ª provincia, ganaron los oficialismos provinciales. Pero en elecciones nacionales, los gobiernos nacionales perdieron en todo el mundo, en Europa, en África, en Asia, en América Latina. De modo que tampoco es para sorprenderse lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, Alberto estaba molesto con la carta. Digo, yo no sé si él estaría de acuerdo con que esta carta, digamos, y todo esto lo fortalece. Tal vez subjetivamente no lo tiene tan claro, pero lo va a tener más adelante, estoy seguro de eso. Hay una cosa que le molestó mucho a él, y es el recuerdo superfluo que hace Cristina de cómo llegó él a encabezar la fórmula presidencial. Digo, como si alguien no supiera, o como si alguien se hubiera olvidado por qué Alberto está ahí. Entonces es como refregárselo, ¿no? Realmente es un párrafo superfluo, de una pieza política de primer orden. Ese párrafo, a mi juicio, es absolutamente superfluo. Bueno, ahora Alberto también escribió su carta, y cuando se conocieron las renuncias de Boado y de otros ministros y funcionarios, difundió una carta en un hilo de tweets donde dijo que la altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. Bueno, esto refuerza la idea de que una de las penurias de su gabinete ha sido la falta de alguien que se encargue de la comunicación. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. Qué hijo de puta el que escribió eso, por favor. Ahora, a pesar, digamos, de la presión de parte de su núcleo íntimo, que lo acompaña sol y sombra para romper, Alberto nunca estuvo pensando en romper la coalición. Eso él lo tiene claro, lo ha dicho públicamente, lo ha dicho en privado, y es una convicción suya de que no hay forma, digamos, de... Hay una frase que se ha repetido en estos días, que la han dicho distintos funcionarios. Uno fue el Flaco Gioja, el ex gobernador de San Juan, que dijo: unidad hasta que duela. Unidad hasta que duela. Ahora, en nombre de la unidad hasta que duela, hay muchas cosas que no se decían porque se temía que se pudiera alterar la unidad y en consecuencia perderse las elecciones. Pero ya se perdieron. Entonces ahora, ¿por qué no decir esas cosas? Hay que decirlas. Ahora, para restaurar, digamos, lo que se perdió electoralmente, hay que decir las cosas, y es lo que entiende Cristina antes que nadie. Ahora, el círculo de relaciones personales en torno a Alberto se agrietó en esta coyuntura como no había ocurrido nunca antes. Acá se habla mucho, digamos, de por un lado Alberto, por otro lado Cristina. No, aquí lo que ha habido es una fractura del núcleo íntimo de Alberto. Por ejemplo, Juan Pablo Biondi en persona se encargó de que La Nación publicara off the record, pero citando a la Casa Rosada, que Alberto había aceptado la renuncia de Guado de Pedro.
Y Vilma Ibarra lo desmintió on the record. Ahí tenés la cabeza de dos bloques que fracturaron el entorno presidencial. Vilma no es que simpatice con Cristina, que se alinee con Cristina. Incluso, Vilma es una de las funcionarias del gobierno que más dura ha sido con Cristina. Ha escrito un libro que se llama Cristina contra Cristina, que es súper crítico de Cristina. Ahora, es una persona muy inteligente, muy razonable, vivió desde muy cerca la crisis que desató hace 21 años la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez, y quiere cuidar a Alberto. Y quiere desalentar aventuras extravagantes. Y esto hace de ella la persona más cuerda de este loquero. Biondi fue el primer funcionario en renunciar con un texto que, la verdad, no pasaría un examen de lengua y literatura de colegio secundario. Ya en la primera línea brilla un error de ortografía. Es un burro. Ahora, la presencia de personajes oscuros con una influencia en las inmediaciones del poder que no responde a ninguna virtud que pueda ser explicada en público, no es nueva en el peronismo. No es nueva. Y tampoco es nueva la aprobación de esas figuras oscuras por el establishment, que uno supondría, el establishment, los liberales, los republicanos, deberían ser críticos con esos personajes poderosos sin que se sepa por qué. Y no lo son. Ustedes no sé si se acuerdan de una nota que escribió Mariano Grondona en 1974 con el seudónimo de Guicciardini, que era un politólogo contemporáneo de Maquiavelo, que se llamaba Meditaciones del Favorito, que era una apología de López Rega. Una apología de López Rega. Bueno, ahora son las 9:44.